Hola, mi nombre es Javier Noel, doctor en Ciencia de la Educación y naturópata, y hoy quiero contarte que las enfermedades no existen. Antes de que piense que soy un charlatán, quiero contarte que esto lo dijo un científico. De hecho, el conocido padre de la medicina experimental. Creo que eso les debe sonar a científico, bastante científico, medicina experimental. Claude Bernard, siglo XIX, médico además que estableció grandes parámetros para la medicina científica experimental, pues dejó este importante aforismo: las enfermedades no existen, quien existe son las personas. ¿Cómo se lee esto? Entonces, ¿acaso que las enfermedades son imaginarias, que somos todos una cuerda de hipocondríacos? No. Lo que decía es que el nombre de la enfermedad es un concepto teórico y que si el especialista o la misma persona va y se enfoca en tratar la enfermedad, no está viendo a la persona. A ver, el ente real es la persona. La palabra, por ejemplo, diabetes, es un concepto teórico. Tú no puedes sacar a la diabetes a bailar, a pasear o ir a tomarte unas cervezas, pero la persona sí. Esto parece muy complicado, pero realmente es bastante más simple de lo que parece. Cada persona es un ente real que puede ser palpable, que puede ser medible, pero que además es biopsicosocial. Es decir, hay aspectos subjetivos, sistemas de creencias, forma en que gestiona las emociones, su incorporación a la sociedad, los eventos sociales, pero también aspectos ambientales. El clima donde vive no es lo mismo una persona que vive en el trópico a alguien que vive en un país de 4 estaciones. Bien, es decir, que hay un sinfín de factores que están involucrados en una persona. Si nosotros simplemente, como muchas personas me llegan y me dicen: profe, doctor, ¿qué es bueno para la diabetes? Yo no puedo dar una información responsable porque la diabetes no existe. Yo digo, tengo que conocer a la persona. Y esto es muy importante porque, aunque lo advirtió el padre de la medicina experimental, el sistema convencional de salud sigue siendo muy homogéneo, muy homogeneizante, es decir, que trata a todo el mundo igual. El doctor Keshavat, con quien aprendí muchísimo, decía algo muy interesante: en las matemáticas 1 es igual a 1, pero en la biología 1 es diferente al otro. Cada caso es diferente. Pero como estamos asignados por un modelo muy matemático, muy de cuantificar, que creemos que el número nos lo dice todo, y que además viene de un modelo fordista, es decir, industrial, de Henry Ford, es decir, tratamos la vida como si fuera una fábrica, donde están las correas de distribución y donde se va estableciendo los distintos parámetros. Lo mismo ocurre en el sistema de salud. Entras médico internista y el médico internista va estableciéndote a qué especialista vas. Cada especialista ve un área separada. Pero una vez que tienes el diagnóstico, ya hay unos protocolos bastante rígidos. Realmente hay diferencias entre un y un otro caso, pero en el fondo no se establecen o no se consideran muchos factores fundamentales. Como les decía, factores psicológicos, culturales, ambientales, sociales, económicos, tecnológicos. Hay múltiples factores que no se están considerando. Por eso nosotros decimos que las enfermedades no existen. Conócete a ti mismo. ¿Significa esto? Sí, el diagnóstico está muy bien, es una foto de la realidad, pero es una foto estática, no es una foto que te hable o que tú puedas ver el dinamismo de la realidad. Es importante que vayas al médico especialista y que te hagan los diagnósticos, pero la información que te va a dar, que es muy valiosa, también tiene unos límites. Y muchas veces, como es un modelo fordista industrial, es como, bueno, tienes este diagnóstico, ve para tal especialista, el especialista te manda el fármaco y vaya y venga y hacemos controles. Pero el médico no tiene el tiempo, ni la capacidad, ni está formado para educarte, por ejemplo, en cambio de estilo de vida y alimentación. Eso solamente lo puedes hacer tú, por eso conócete a ti mismo. Por ejemplo, otro elemento importante es con la alimentación. Se suele homogeneizar y decir, esta es la dieta perfecta, pero nosotros decimos no existe dieta perfecta, porque depende de todas las particularidades de cada individuo. Así, por ejemplo, se sabe que hay personas que por su genética no pueden digerir muy bien cereales y granos, o lácteos, o la caseína 1, que es la proteína del queso. Pero otras personas sí. Pero tú ves al influencer o al coach o al médico en internet que dice los cereales, granos y lácteos son todos malos. Depende de tu genética. Pero también depende cómo está tu sistema en el momento presente. Porque probablemente yo pueda digerir bien algún alimento, pero como tengo un desorden y un desequilibrio intestinal, pueda que no esté digiriendo bien ciertos alimentos, pero no es porque genéticamente no pueda digerirlos bien, sino es porque en realidad se trata de una sensibilidad generada circunstancialmente por un desequilibrio, y una vez que ya arreglemos el desequilibrio, pues entonces viene una mejoría y ya puedes volver a consumir
el alimento. Entonces hay múltiples factores fundamentales. Ahora, la clave acá es cambiar la mentalidad. La mentalidad es como, digamos, un chip, un programa o muchos programas que tenemos en la mente que es cultural. Nosotros, como individuos, somos una extensión de la cultura. La forma en que hablamos, pensamos, sentimos, lo hemos aprendido, es la experiencia. Ahora, ¿qué ocurre? Que el modelo convencional, la cultura convencional, está muy signada por un pensamiento lineal. Como se ve muy bien en el documental de Divided Brain, que está en YouTube, lo pueden ver gratuitamente, donde un neurocientífico escocés hace pues una investigación bien interesante, una propuesta muy interesante sobre los hemisferios cerebrales, partiendo de la propuesta de un premio Nobel del siglo XX. Dice que nuestra cultura está muy signada por el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo opera, digamos, comanda todas las funciones lineales. Paso 1, paso 2, paso 3, 250 gramos, 2.500 kilocalorías, 2.000 calorías, 1.500 calorías. Le encanta el control, le encantan las cosas lineales y ve el mundo de manera muy lineal, plano, como en un papel. Es como estás tratando de dibujar en un papel y es dos dimensiones. Pero el hemisferio derecho es el hemisferio holístico, integral, que trata o que es capaz de generar interrelaciones y que puede ver el mundo de una manera muy diferente. Ambos hemisferios se necesitan unos a otros, pero, según nos plantean en este documental, nuestra cultura y el modelo científico está muy signado por el hemisferio izquierdo. Es decir, que es muy lineal y que, por ejemplo, en las enfermedades se ven aspectos unicausales. Por ejemplo, gastritis está causada por Helicobacter pylori y se queda ahí, una causa y listo. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a atacar el fármaco. De hecho, eso es un modelo que surge en el siglo XIX con Pasteur y luego Koch, que fueron dos biólogos y que, segundo un médico, que pues, desarrolló la teoría germinal de las enfermedades, es decir, la enfermedad se produce por un germen, ¿qué es lo que hay que hacer? Atacar el germen y se acaba la enfermedad. Eso, por supuesto, ayudó muchísimo a la salud. Sin embargo, sigue siendo muy lineal y no se da cuenta que por qué en una misma casa, en una misma familia, alguien tiene la infección por Helicobacter pylori y su pareja no la tiene, porque hay condiciones particulares en cada organismo y esas condiciones son múltiples. De hecho, Béchamp, que fue un biólogo muy interesante en la época de Pasteur, decía, no son los gérmenes los que producen las enfermedades, es las características del medio interno, del terreno. Y estas características están asociadas a su equilibrio interno y al equilibrio con el medio externo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que dependiendo de la característica, cómo esté tu organismo, está más fuerte, más débil, mejor nutrido, hay ejercicio, estilo de vida, alimentación, tu organismo va a generar o permitir que este microorganismo sea patógeno o no. De hecho, por mucho tiempo se pensó que los gérmenes solo nos enfermaban y hoy en día se habla de que el 99% de los microorganismos que nos habitan no tienen nada que ver con enfermedades, de hecho son necesarios para la vida. Por ejemplo, la microbiota intestinal o la microbiota que tenemos en la piel, en el cabello, en la barba. También hay una investigación de personal médico, eso fue en Europa, varón, hombre, que se afeitaba o que no se afeitaba para ver quiénes eran más vulnerables a enfermarse. Que se dieron cuenta que los que no se afeitaban tenían menos vulnerabilidades, porque hay una microbiota, es decir, hay microorganismos que nos defienden, es parte de nosotros. Bien, entonces imagínense la cantidad de factores que hay. O por ejemplo, los intestinos son únicos en cada ser humano, son como la huella dactilar. Ahora, la huella dactilar está más o menos estable toda la vida. Sin embargo, los microorganismos de nuestros intestinos cambian de instante en instante, cambian todos los días. Han hecho investigaciones donde un mismo individuo se evalúa la constitución de su microbiota intestinal todos los días y resulta que todos los días es diferente. Aunque hay cierta constitución que le da identidad, pero en definitiva cambian en sus concentraciones. Fíjense todos los factores que están relacionados. Entonces yo no puedo decir, bueno, cereales, granos y lácteos son malos para todo el mundo, o nadie debe comer fruta, o nadie debe comer carbohidratos, o no sé, la única manera de curar es esta, o la dieta perfecta es esta. Pues no, hay que conocer a cada individuo. Y eso no lo puede hacer ningún especialista, eso nada más lo puedes hacer tú. Nosotros hablamos de aspectos físicos, qué te conviene, qué alimentos eres sensible, qué alimentos te disparan la glucosa, qué alimentos te inflaman, bien, qué alimentos te convienen. Y esos alimentos además asociados a aspectos ambientales, dependen del lugar donde vives. Miren, lo que pasa es que en el mercado moderno, donde tenemos alimentos de todos lados, se nos olvida la conexión con el ambiente, y es fundamental. Bien, porque tu cuerpo se adapta, los biorritmos, la conexión con el sol y el lugar donde vive se adapta y los alimentos locales son mejores, además que tienen menos aditivos y están más frescos, son alimentos vivos. Bien, pero aparte de eso,
también están los temas subjetivos, sistema de creencia, el estrés. Ya nadie niega que el estrés es un factor de riesgo para las principales causas de mortalidad y morbilidad, que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Lo subjetivo es subjetivo, es decir, no es concreto, no es objetivo. Por lo tanto, depende tu sistema de creencias de la cultura donde vives, de tu experiencia individual, de tu formación, de múltiples factores. Por lo tanto, no puedo homogenizarlo, no todos los individuos son iguales. Uno es distinto a otro, como nos decía Keshav Abad. Esto es súper importante porque tu papel en la salud es fundamental. Tienes que aprender a conocerte a ti mismo. No todas las dietas son buenas para los demás. Dieta keto, paleo, vegetariano, depende de cada organismo, sus sensibilidades alimentarias, depende del lugar donde vive, depende de los recursos. Muchas veces llega el especialista y le da una lista, por ejemplo en Venezuela, en el trópico, una lista de alimentos, macadamia, almendra, arándanos. Aquí eso es muy costoso, no se consiguen, no son alimentos locales. Entonces tienes que adaptar las recomendaciones a los alimentos locales o a las temporadas del año. No es lo mismo en el trópico, la época de lluvia que la época de sequía. Cambia tus requerimientos. Hay un cambio en el ambiente, la humedad relativa. Fíjense todos los factores físicos, mentales, emocionales, ambientales, sociales, económicos y hasta tecnológicos. Te puedo mandar a hacer un zumo de zanahoria, pero si no tengo el extractor y no tengo ahorita cómo comprarlo, estoy fregado, no sirvo, ya estoy desechado, pues no. Hay millones de herramientas terapéuticas, millones de recursos que son súper abundantes en la naturaleza, pero la persona tiene que saber reconocerlo y además que estén accesibles en su entorno. Entonces, por eso, las enfermedades no existen, quien existe eres tú. Y otra frase que me encanta es: acepta el diagnóstico más no el pronóstico. ¿Qué significa esto? El diagnóstico es una foto estática y te puede dar mucha información, pero el pronóstico es dinámico y hay millones de factores que están relacionados. Muchos factores son imposibles de considerar. Por lo tanto, pasar del hemisferio izquierdo, que es lineal, al hemisferio derecho, que es multicausal, que es capaz de captar las distintas relaciones de los elementos, nos es un trabajo poderosísimo. Pero para ello tienes que cambiar la forma en que entiendes el mundo. No es fácil, pero no es imposible. ¿Por qué no es fácil? Porque ha generado un condicionamiento. Tu cerebro se ha modificado en función de tu creencia. Crea conexiones sinápticas, crea circuitos neuronales que se activan con ciertos estímulos o con ciertas ideas. Hay que crear nuevas conexiones sinápticas y hay que crear nuevos canales neuronales. Otra cosa maravillosa que hemos aprendido en el mundo de las neurociencias es que, a diferencia de lo que se creía hace pocas décadas, el cerebro todo el tiempo está creando nuevas conexiones, puede regenerarse. Bien, lo que llaman neuroplasticidad, es plástico, crea nuevas conexiones todo el tiempo, no importa la edad. Otra característica maravillosa del ser humano es lo que llaman neotenia, que es que nosotros, como otras especies, mantenemos ciertas características juveniles toda la vida. Eso es fundamental porque eso implica que, por ejemplo, podamos aprender cosas nuevas, crear nuevas conexiones, cambiar nuestra mentalidad. Y la neotenia implica que esas condiciones juveniles se pueden mantener por mucho tiempo, manteniéndonos más saludables, aprendiendo cosas nuevas, evitando problemas neurológicos, enfermedades neurodegenerativas. ¿Y cómo lo hacemos eso? Jugando, teniendo cambios de estilo de vida y alimentación, teniendo relaciones armónicas, abrazando, amando. Hay múltiples factores. Entonces, si son tantos factores que están involucrados en la salud, no te trates como una máquina. No eres una máquina. Eres algo mucho más complejo que una máquina. Eres un ser molecular, celular, que tiene además la extraordinaria característica de procurar siempre mantenerse sano, estable. Esto es fundamental, un cambio trascendental de la forma en que entendemos, que va a generar un cambio físico en nuestras neuronas, nuevas conexiones, nuevos canales neuronales, y eso a su vez va a generar cambios hormonales, y eso a su vez va a generar que tu organismo se sane. Seguir el camino en la naturaleza para estar sano, como decía el padre de la medicina occidental, el gran Hipócrates: son las fuerzas de la naturaleza las que sanan. Así que recuerda, si te gustó, dale like, comparte y sigue viendo nuestros contenidos.